Dos cositas de la escápula. O sea, primera, no lean esto porque no sé si está bien, pero tiene forma triangular. Aparte de tener triangular, como ven ahí, tiene tres bordes. Eso que se está agregando es la parte superior, que no le quita la forma triangular. Ese borde es el que forma la espina, o de donde sale la espina, y por eso se dice fosa subescapular hacia anterior y fosa escapular posterior. Lo que se agregó es la cavidad glenoidea, que es bastante plana, por eso se le agrega el rodete, que no está apareciendo ahora, pero tendría que aparecer, que no se dice rodete, sino que se llama labrum. Lo que apareció ahora es la espina, que es posterior, y me divide ahora sí las dos fosas, y lo que apareció recién es el acromion, ¿ok? O la apófisis acromial, que algunas veces se le describe como ángulo acromial. Voy a ponerlo. Cuando digo ángulo acromial no estoy hablando de un ángulo más de la escápula, ¿ok? La escápula tiene tres ángulos, uno donde está la cavidad glenoidea, medial e inferior. Después tenemos, está bueno el video, la apófisis coracoides, que sale en dirección al borde superior. ¿Cuál sería el borde superior acá de la escápula? Este, ¿no? Distinto a la espina. Y lo que se está sumando ahí sería el húmero, ¿ok? Que vamos a adelantar un poquitito. Esto ya lo vimos. Bueno, cosas que tendrían que identificar sí o sí en el trabajo práctico. Bueno, no, esto ya lo saben ustedes, lo sacan de cualquier texto, así que mucho no les puedo agregar. ¿Qué cosa se marca o intenta, no sé si intenta, qué cosa podríamos llegar a pensar que es ese círculo que en definitiva tiene relación con el húmero? Que hay otro concepto grande que tiene que ver con el húmero que ustedes tendrían que saber para este trabajo práctico. El manguito rotador, ¿ok? Que tiene que ver básicamente precisamente con las estructuras de la escápula. O sea, ahora lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Pero sepan que de arriba, de atrás, desde abajo y desde anterior van a haber 4 músculos que salen todos de la escápula que van a ir a insertarse al húmero, ¿ok? Y que van a rodear al húmero desde medial hacia lateral. Y van a tener que hacer movimientos, o van a hacer movimientos que vamos a ver más adelante. Hasta acá todos me siguen, ¿no? Escriban por ahí el concepto de ligamentos activos, que lo van a tener que saber. Ah, buenísimo. ¿Viste? Esas son las cositas que están buenas de estos videos. Ligamentos activos, que serían, en realidad el concepto de ligamentos activos y pasivos. Y el manguito rotador, ¿qué influencia tiene con esto de ligamentos activos? ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes mueven, por ejemplo, yo en este momento estoy moviendo la mano, ¿lo ven todos? Pero para mover la mano tuve que haber fijado el brazo en un determinado ángulo y el antebrazo en otro determinado ángulo. ¿Me siguen? Entonces van a haber músculos que, ¿cómo se dice? Que fijen mis dos articulaciones para que yo pueda maniobrar mi mano como corresponde. ¿Es como que va a haber un punto fijo y un punto móvil? Es como que, sí, en parte. Lo que necesito es que el húmero tenga menos movilidad porque lo que quiero mover es precisamente algo distal, ¿ok? Después ustedes, si lo buscan, lo van a entender mejor. Es algo teórico, pero el concepto básico es ese. Y por otro lado, esos ligamentos activos, que son esos que en funcionan y se agrupan como manguitos de los rotadores, que no rotan, sino que hacen otras actividades que lo vamos a ver más adelante, o sea que no solo hacen de rotadores, lo que van a hacer es reforzar en parte como un medio de unión más a la articulación glenumeral. Recuerden que ustedes siempre tienen que clasificar las articulaciones y después tienen que saber las superficies que la componen y después tienen que saber los medios de unión. Clasificación, superficies y medios de unión. Bueno, y acá hace algo la escápula que no estamos acostumbrados a ver, que es, bueno, eso se va para arriba, para abajo, pero ¿qué va a hacer acá? Ahí, ¿qué hizo? Ese movimiento en el que se mueve el ángulo inferior de la escápula hacia adentro o hacia afuera. ¿Lo ven? ¿Alguien sabe cómo se llama ese movimiento? Bien, el movimiento de báscula que tiene particularmente la escápula, que obviamente no es solamente una articulación, sino que va a tener que ver con varias articulaciones, porque para que uno haga un movimiento de báscula mueve toda la cintura escapular nuevamente. Entonces, primera conclusión, entender el movimiento del hombro en base a una articulación es una mala forma de entender
biomecánica de hombro, ¿ok? Primera cosa. Segunda cosa, las articulaciones que estamos por analizar no son todas sinoviales, porque la escapulotorácica nos revela que es recontra importante para el movimiento del hombro. Y la escapulotorácica no es sinovial. De hecho, cuando ustedes clasifican articulaciones, ¿qué nos importa clasificar? Estoy re teórico hoy. Estoy hablando mucho de teoría. ¿Qué cosa nos importa cuando clasificamos algo? Siempre. ¿El? ¿Cómo? No, cuando clasificamos algo, ¿qué nos importa entender primero? No, que si yo los quiero clasificar a ustedes, ¿qué me invento? Siempre lo importante es clasificar después de entender el criterio de clasificación. Lo primero que tengo que entender es el criterio. Después de que entiendo el criterio, clasifico, porque si no entiendo el criterio, voy a decir, por ejemplo, de huesos, largo, plano y irregular y, ¿me falta uno? Ah, corto, ¿ok? Ustedes clasifican, por ejemplo, ¿no? La escápula. ¿Qué hueso es? Plano, ok. Entonces ustedes saben las posibilidades, pero nunca entienden el criterio. De los huesos es probable que sí. ¿Cuál es el criterio de clasificación de los huesos para que yo lo pueda clasificar en corto, plano, largo y... Sí. No, pero no me estás preguntando con una pregunta. O sea, me estás respondiendo con una pregunta. ¿Cuál es tu nombre, mujer? Gabriela, pero me estás hablando de otra cosa. Estamos un pasito antes. Vamos de nuevo. ¿Cuál es el criterio de clasificación de los huesos? La función no. Para que nosotros digamos corto, largo, ¿cómo? Los ejes no. Los ejes no. Bien, las dimensiones, ¿ok? Esto siempre lo pregunto, pero es clave para que ustedes entiendan que tienen que entender el criterio. Ustedes saben que en el pie, ustedes todos tienen pie. ¿Saben que los pies tienen huesos? ¿Tienen huesos largos los pies? Sí. ¿Cuántos dijeron o hablaron de ejes? Ok. Por ejemplo, cuando se habla de ejes o se justifica esta clasificación según su eje, lo que están diciendo es que los pies, como tienen un eje sagital en realidad, que no se llama anteroposterior, un eje sagital, no es el eje longitudinal el que está más grande que el resto, es un eje sagital. Entonces, si hablo de ejes, diría que todos los huesos que tienen el eje sagital más grande que los otros dos ejes tendrían que ser largos. ¿Sí o no? Entonces, el húmero no sería largo, porque el eje sagital del húmero no es el más grande. ¿Cuál es el eje más grande del húmero? El longitudinal. Entonces, yo no puedo justificar por ejes. ¿Por qué pasa esto? Porque ustedes no entienden el criterio de clasificación y lo clasifican de memoria. Porque tendríamos que tener ese conflicto en ejes si es que queremos hablar de ejes. ¿Cuál es el criterio de clasificación? Lo dijo acá la compañera. Según sus dimensiones, ¿ok? De los huesos, ¿ok? O sea, yo entiendo que si tiene... ¿Cuántas dimensiones tiene el cuerpo? O la vida en general, ¿cuántas dimensiones tenemos? 3. O sea que si tengo 2 dimensiones que predominan sobre una tercera, ¿qué es? Plano. Si predomina una dimensión sobre las otras 2, largo. Y si no predomina ninguna, y el resto es irregular. ¿Ok? Cortito, sí. ¿Entendemos? Entonces, si esta computadora, o no, si este vaso fuese un hueso, ¿lo pueden clasificar? Sí, pero no porque está en una tablita llena de nombres que dice que es corto, largo, sino porque entendieron el criterio. ¿Y cuál es el criterio? Las dimensiones. Lo ven y dicen, y sí, predomina una sobre las otras 2. Una sería esta, otra sería esta y otra sería esta. Y claramente predomina una sobre las otras. Entonces sería un hueso largo, perfecto. Entonces ahora vamos a decir, si nosotros clasificamos las articulaciones, que por eso estoy explicando esto, ¿cuál es el criterio de clasificación para yo clasificar cualquier articulación? ¿Cómo? Movilidad. O sea, si es muy móvil, si es inmóvil o si es... Perfecto. Lo bueno es que algunas clasificaciones como esta, ¿alguien lo estoy aburriendo mucho? ¿No? ¿Vamos bien? Porque estoy hablando de teoría, no estoy hablando de lo que quería hablar. ¿Vamos bien? Cuando ustedes hablan de... Está en el Google Maps la compañera. ¿Qué estaba diciendo? Movilidad. Lo bueno de esa clasificación es que los tipos ya te dicen el criterio de clasificación. Entonces es como que está diciendo lo mismo, no como el corto, plano, largo y irregular. Entonces si es móvil, lo clasificás como móvil. Si es inmóvil, inmóvil. Y si es
más o menos lo clasificás como semimóvil. En la articulación tóraco-clavicular, la que les dije que era importante. Ustedes, según, entendiendo el criterio de movilidad, ¿qué sería? Móvil, inmóvil, semimóvil. Móvil, remóvil, entonces móvil, ¿ok? Otros criterios, otras clasificaciones, porque ustedes se saben las clasificaciones, no se saben los criterios. Y en esto es pecado de los libros, ¿eh? No tienen la culpa ustedes. Si el libro ustedes les contaría primero el criterio, ustedes entenderían que es importante el criterio, pero como les dice, como que les vomita la clasificación y no les explica esto. ¿Qué otras clasificaciones pueden clasificar una articulación? ¿Con la forma de qué? Decilo fuerte. Por la forma de la superficie articular. El tema es que la escápula torácica tiene superficie articular. No, ¿por qué? Porque precisamente no tiene dos superficies articulares. ¿Qué es lo que tiene esta articulación? Un músculo en el medio, no tiene superficies articulares. ¿Ok? O sea que esta articulación no la puedo clasificar según ese criterio. O me puedo subinventar una clasificación de ese tipo. Cuando nosotros hablamos de la forma de la superficie articular, ¿qué posibilidades tenemos? No, ¿qué posibilidades de clasificar según la forma de la superficie articular tenemos? Plana, esferoidea. Ok, perfecto. Entonces tenemos todas esas, las que conocemos. ¿Y qué cosa es esto de que cuando hablan de sinovial o de cartilaginosa? ¿Cuál es el criterio de clasificación para eso? Lo que hay entre medio, ¿de qué cosa? De los huesos. Ok, ¿y esta articulación la podemos clasificar según qué cosa hay entre medio? ¿Y si hay un músculo? Y ahí decimos que, según el criterio de qué cosa tenemos entre medio de esa articulación, podemos decir que es sin sarcosis. Porque sin sarcosis significa con músculo, una articulación que tiene entre medio músculos. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra? La otra clasificación de articulación. Claro, según los ejes, bien Seba, puede ser biaxial, multiaxial o uniaxial si lo descomponemos según los ejes. Justo esta te podríamos decir que es multiaxial porque la verdad que se mueve hasta por si acaso. ¿Y qué más? Hay otra cosa que antes, por ahí, en alguna de las mesas lo pudieron haber dicho, que, ¿cómo se llama? Algo que no dijimos. También esa, está bien, pero no me refería a esa, pero también está buena. ¿Alguien sabe? La simple compuesta y compuesta tiene que ver cuando son sinoviales, porque esta, por ejemplo, no la podemos clasificar así. La otra, ¿le suena diartrosis, sinartrosis y anfiartrosis? ¿Y cuál es el criterio para decir eso? La amplitud de movimiento según algunos textos y las estructuras que lo mantienen según otros textos. Esa es la peor clasificación de todas. Diartrosis, sinartrosis y anfiartrosis, porque hay textos que hablan de que las diartrosis tienen sinovial y ahí entremezclan todo y se hace un quilombo que no se entiende ni siquiera ellos. Así que primero saber que diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis ya no se ocupa y que si nosotros tenemos que hacerle una correlatividad con lo que se usa hoy en día, podríamos hacer de móvil, inmóvil, semimóvil. ¿Ok? Bueno. ¿De qué estábamos hablando antes? ¿De la cavidad glenoidea? No, estábamos hablando de la escapulotorácica. Bueno, pasemos a decir dos cositas de las articulaciones. Ya enumeramos bastantes. La que figura acá como... esta imagen está sacada de un libro que se llama Kappanji, que es uno de los libros de biomecánica que tenemos a nuestra disposición, que no son tan... El Kappanji no es un libro de biomecánica como para kinesiología, pero para nosotros está bien. Si a alguno le gusta mucho lo que es articulaciones y entender bien cómo se descompone, o le gusta el gimnasio o algún deporte, que agarre el Kappanji, ¿ok? Porque ahí lo van a terminar de entender bien. ¿Qué nos importa saber? Que este es encaje recíproco. Bueno. Vamos a ver si lo tengo acá. Esta sí está buena, porque esto, si no lo ven, también es escapulotorácica. ¿Qué significa encaje recíproco? O sea, cuando yo digo encaje recíproco, ¿la estoy clasificando? Sí. ¿Y qué otros nombres tiene el encaje recíproco?
Encelar o silla de montar. Perfecto. Esa articulación que es escapulotorácica, nos dimos cuenta que tenía, o sea que se movía bastante. Vamos a ver qué nos muestra este videito. Escapulotorácica. Ah, no, esta no era, qué tarado. Bueno, la escapulotorácica, ya que está, lo vemos. Escapulotorácica es la de, ¿ven que la escápula está alejada del tórax? Y ahora se va a juntar, ¿lo ven? ¿Y qué músculo queda en el medio? ¿Qué músculo es este que está acá? No, el serrato anterior. Y el que está apareciendo ahí es el subescapular, el que queda anterior. Entonces, va a ser un plano de deslizamiento entre el tórax, la cara anterior del serrato anterior, el subescapular y la cara posterior del serrato anterior. O sea que el serrato anterior queda en el medio. Y lo que produce es precisamente este movimiento que van a ver ahora. Esta es la escapulotorácica. ¿Ven que el serrato anterior se inserta en el borde medial de la escápula? ¿Lo vieron? Como se inserta ahí, lo que se produce, dale, sería en su contracción del serrato, dale, loco. A ver, ahí estaría. O sea, el movimiento de la escápula lo hace el serrato anterior. Serían los movimientos que dijimos antes. Esa sería la articulación escapulotorácica, que principalmente lo hace el serrato anterior y que lo va a auxiliar los músculos que se insertan en la escápula también. Ven ahí, baja para arriba, para abajo, después para adelante, dale para adelante, ahí da, para adelante, para atrás. Y si se aíslan partes del serrato anterior va a ser el movimiento de báscula. ¿Ok? Ahí va. ¿Lo vieron? Escapulotorácica. Pero la que yo le quería mostrar no era esa. ¿Cuál era? Vamos a hacer una cosa. Esto lo vamos a bajar acá. Y vamos a poner así. Era el esternoclavicular, la que les quería mostrar. ¿Por qué el esternoclavicular? Porque es un ejemplo de una clasificación según su género o su superficie articular de encaje recíproco. La esternoclavicular va a tener varias particularidades. Una de ellas es que tiene ligamentos que van de un lado a otro. Ven que tiene una forma... Ven que estamos... Primera cosa, ese cachito de superficie articular, ¿qué es eso que está un poco verde acá? El cartílago. Y esta sería la costilla. Y ustedes van a encontrar en los textos que cómo está esta articulación. ¿Cuál es el nombre? Externo, condro, costo, clavicular. Precisamente por esa parte de la articulación. Primera cosa particular de esa articulación. Segunda cosa, ¿ven? Se dan cuenta que es esta formita que tenemos acá es cóncava, pero si lo vemos desde anterior hacia posterior es convexo. Esa es la particularidad de superficies articulares celares, encaje recíproco o en silla de montar, que tienen en una orientación es cóncavo y en la otra es convexo. Y obviamente la clavícula va a tener, ahí está, cóncavo y convexo, y la clavícula va a tener la forma contraria. ¿Qué permite ese movimiento? Precisamente todos los movimientos que se van a ver ahora. Bueno, que no se van a ver ahora, vamos a ver. Ahí está, cóncavo y convexo nuevamente la otra superficie. ¿Qué otra cosa? Ahí está, ahí apareció. ¿Qué es lo que apareció ahí? El menisco. O sea, acá tenemos una estructura que aparece y que es distinta, porque no estamos acostumbrados a que tengan una especie de menisco que tienen ahí. Como si fuese la de la rodilla, algo parecido. Y eso son los ligamentos anterior, posterior. Esto no es necesario que lo sepan. Sí es importante este ligamento que va de una clavícula a otra clavícula, o sea que es interclavicular. ¿Ok? Y la otro ligamento que lo mantiene es el que va a la costilla, que es el que se ve ahí. ¿Y qué creen que está marcándose de acá a acá? ¿Qué músculo? Músculo que si está debajo de la costilla, que se llama, perdón, si está debajo de la clavícula, ¿cómo se va a llamar? Subclavio, muy fácil. Que es el primer músculo de la cara anterior de la fosa axilar, o el músculo más superior. Bueno, esto, chicos, a ver,
Por un lado está bueno que lo sepan y por otro lado no se compliquen. De esta articulación no se lo van a preguntar, pero el resto sí. Si yo quiero desconfigurar o quiero entender los músculos que mueven esta articulación, yo tengo que hacer esto. Atravesar esa articulación por todos los ejes. Este sería el eje longitudinal. Los músculos que pasen anteriormente a esta articulación, por ejemplo, ¿quién pasa anterior a esta articulación? El pectoral mayor, por ejemplo, van a ser rotadores, porque todos los movimientos en el eje longitudinal van a ser rotadores. En este caso, rotador interno. Ese sería el otro eje y el otro eje. ¿Ok? Después lo ven si quieren. Vamos a dar un pasito más. Conclusión. De articulaciones tienen que saberlas todas. La única que probablemente no es propensa a entenderse cuando se lee es la escapulotorácica, que ya la recontravimos. Y ese encaje recíproco que como no se ve porque no es una articulación muy grande, tampoco termina de entenderse bien. La 4 que está marcada es la acromioclavicular, ¿cómo la clasificarían? Es sinovial, es móvil y además es plana. Perfecto. Y después tenemos una articulación debajo del acromion, que sería la subdeltoidea, que la vamos a ver más adelante, y la glenumeral. ¿Ok? Acá muestro un poquito todo. Esto está sacado del PRO. ¿Se acuerdan del disco articular que habíamos marcado recién? A veces es tan amplio que tabica completamente la articulación. Vieron que en el video parecía un círculo como si fuese un disco, pero acá lo está tabicando en dos. Eso varía. Sí. No, no es lo mismo. Disco es eso. Menisco es el anterior. Por eso te digo que a veces lo tabica y a veces no. Por eso lo estoy charlando, porque es un tema a debatir desde lo teórico, porque a veces se encuentra como tabicado y a veces no. Lo digo por eso. Acá, la acromioclavicular tiene ligamentos, y esto es otro concepto que tienen que ya empezar a dominar, que hay ligamentos que son intrínsecos y extrínsecos, o pegaditos a la articulación y unos más periféricos. Estos son más periféricos. ¿Se acuerdan que dijimos que había un trapezoide y un conoide hacia la clavícula, el coracromial, que va a ser acromion, y todos esos ligamentos tienen que ver con esta articulación, con la plana acromioclavicular. Bueno, y también hay un ligamento coracumeral y acá abajito hay un intertubercular. Esos ligamentos también son importantes. Dos cositas que ustedes sí o sí tienen que saber de esta articulación, de la glenumeral: es sinovial, es esferoidea, es móvil, es multiaxial, se asocia a un movimiento que tiene más que las otras, que ¿cómo se llama ese movimiento? Circunducción, perfecto. Y vamos a tener que hay un tendón arriba y un tendón abajo. El tendón de arriba se llama tendón del bíceps, de la porción larga del bíceps, que va a ir al tubérculo supraglenoideo. Esta es la clavícula y esta es la cavidad glenoidea. Y el tubérculo de abajo va a ir el otro tendón que se llamaba la porción larga también, ¿de quién? Del tríceps, perfecto. Y dentro de la sinovial voy a tener una membrana que es lo rosita que está acá. Voy a tener este tendón que refuerza la cápsula articular, pero está por fuera de la membrana sinovial. ¿Ven esa bolsita verde que está ahí? Esa sería la articulación que yo les decía antes, que se llamaba subdeltoidea. Para yo ver esto, tengo que poner acá al deltoides. Y como este músculo, que es de la fosa supraespinosa, ¿cómo dijimos que se llamaba? Supraespinoso. Entre el supraespinoso y el deltoides que me falta acá, voy a encontrar esa bolsita que es sinovial y que va a permitir el desplazamiento, que sería la otra articulación que nos faltaba, que yo les decía que era la subdeltoidea. Otra articulación entre músculos, que no tiene que ver con superficies articulares, que se dice que es una falsa articulación, y que a veces esa bolsa sinovial está comunicada con la sinovial glenumeral. ¿Ok? No siempre. Esto más de lo mismo. Bueno, lo de los ejes que acabamos de decir. Dos cositas que tienen que saber es la configuración que tienen los ligamentos de la cápsula articular de la glenumeral. Son fáciles los nombres, o sea, glenumeral superior, inferior, medio, pero sepan que entre medio voy a tener este agujero oval que va a ser puntos débiles, siempre se me olvida esa palabra, puntos débiles de los medios de unión de esta articulación. ¿Ok? Bueno.